Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro seminario. Hoy tenemos el gusto de tener una presentación del profesor Francisco Zavala. El profesor Zavala es el director del Instituto de Investigaciones Antisísmicas, es ingeniero civil y graduado en la Universidad Nacional de San Juan y doctor en ingeniería graduado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, el profesor Zavala tiene un sinnúmero de áreas de especialización. Se ha dedicado a la ingeniería sismorresistente, dinámica de estructuras, ensayo de estructuras, instrumentación, y también a los métodos numéricos, muy intensamente en los últimos años. Es el autor e iniciador del programa GeoPart, que utiliza partículas con el método MPM. Bueno, podría seguir un rato contándoles. Es un gusto que haya accedido a darnos un seminario, así que bueno, vamos a aprovechar su disertación y al finalizar podemos hacerle preguntas, para lo cual les pido a todos que o bien me pidan la palabra a través del chat o me pueden también escribir la pregunta en el chat y yo se la transmito a Francisco. Bueno, muy bien, adelante entonces, te dejamos, Francisco, para escuchar tu presentación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por asistir. Vamos a hablar un poco de un tema que le hemos llamado deslizamiento catastrófico de efecto termohidromecánico, agregando la cuestión sísmica durante terremotos. ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos, perdón, vamos a la presentación se va a hacer, primero vamos a hacer una introducción, luego vamos a hablar un poco del acoplamiento termohidromecánico, vamos a establecer las ecuaciones de gobierno del problema, vamos a presentar una solución por elementos, por diferencias finitas, y luego el análisis de la evolución de la presión de poros en un talud infinito. Luego usaremos la combinación de la solución por diferencias finitas con el análisis de bloques deslizantes de Newmark para resolver el problema termohidromecánico de deslizamiento de un talud infinito al mismo tiempo. Y al final ya haremos algunas conclusiones. Cuando hablamos de deslizamientos catastróficos, ¿qué son catastróficos? Conocemos deslizamientos reptantes, deslizamientos que se inician, se paran según las condiciones climáticas o según diferentes acciones que a veces son desconocidas. Tenemos deslizamientos generados por desembalses rápidos o descensos rápidos de ríos, deslizamientos generados o disparados por terremotos, deslizamientos generados por erosión del pie de un talud, y todos esos pueden ser, pero aquí le llamamos catastróficos. Catastróficos serían los deslizamientos que durante el deslizamiento se ocurre una disminución drástica de resistencia, y al ocurrir esa disminución drástica de resistencia, el deslizamiento alcanza una gran velocidad de alcance, y el alcance hasta donde llegó, la velocidad por supuesto es algo que todos sabemos, y genera efectos catastróficos sobre las personas o sobre los bienes. Entonces, en este seminario vamos a definirlo así, como un deslizamiento en donde la resistencia ha cambiado para disminuir durante el terremoto. Entonces, de ese tipo de deslizamientos hay muchos en la literatura. Uno que es clásico es el deslizamiento de la presa que ocurrió en la presa de Bayón,
Ese deslizamiento de Bayón fue durante la construcción de la presa, aquí se puede observar la presa de hormigón, y durante el llenado del lago. En la fotografía de la izquierda se ve el que se introdujo en el lago, generando una ola gigante, bastante conocido en la literatura geotécnica, una ola gigante que pasó por arriba de la presa y destruyó el pueblo de Longarone con 2.000 víctimas, o sea, lo tapó de agua. Esto está en el norte de Italia. Aquí también en la fotografía de la derecha se puede ver el espejo. No es posible explicar las velocidades de introducción en el embalse. Si este deslizamiento hubiera ocurrido lentamente, no se hubiera generado esa ola y los efectos hubieran sido mucho menos catastróficos. Para explicar la velocidad de introducción de la masa de roca en el agua, hay que considerar algún tipo de disminución de la resistencia durante el deslizamiento. Y hay varios trabajos que especulan que se debió al calentamiento por fricción en la superficie de deslizamiento. Bueno, en la superficie de deslizamiento era una superficie antigua y todos los análisis asumen como hipótesis de que estaba en condiciones residuales y que estaba saturada. Las rocas son de tipo, la roca de esa capa es de tipo arcilloso y se ha supuesto que el calor generado por el deslizamiento aumentó la presión de poros en la superficie de deslizamiento y disminuyó la resistencia de forma drástica. Otro deslizamiento que ha sido estudiado con conceptos similares es el deslizamiento de Canelles, que está ubicado en Cataluña, en España, en el norte de España. Se puede ver en la fotografía inferior que la escala de deslizamiento es alrededor de 1 kilómetro. Esta es la presa de Canelles. La presa de Canelles tiene un lago y ese deslizamiento tiene razones por descenso rápido del nivel del embalse. El deslizamiento también se produce en la superficie de deslizamiento, está sobre unas rocas arcillosas, arcillitas rojas, que no sé si ustedes pueden ver en este lugar, y también se han supuesto saturadas. Y algunos trabajos, como este trabajo que está citado aquí abajo, intentan averiguar si es posible un deslizamiento catastrófico por efecto termohidromecánico. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acoplamiento termohidromecánico? La idea principal es que el calor generado por el trabajo friccional en la superficie de deslizamiento aumenta la temperatura en la superficie de deslizamiento y si estamos en presencia de materiales saturados, se inducen incrementos de presión de poros que reducen la tensión normal efectiva y la resistencia disponible. Esto es un problema altamente acoplado porque tenemos, al aumentar la presión, disminuye la resistencia y por lo tanto aumenta la velocidad y por lo tanto también aumenta el trabajo friccional. Este problema ha sido considerado desde la mecánica de suelos para la estabilidad de muchos años y también desde la geofísica y la neotectónica para considerar el problema de la instabilidad de fallas. Las fallas, que se saben sometidas a tensiones tectónicas importantes, en el momento del sismo adquieren altas velocidades que no se explican si no se considera que cuando ocurre el desplazamiento de la falla, la resistencia cae por algún efecto. Entonces se ha estudiado bastante el efecto termohidromecánico en fallas para intentar explicar la disminución de resistencia. Aunque hay algunos otros mecanismos para
explicar también esa disminución de resistencia en fallas. ¿Qué vamos a estudiar en este seminario? Vamos a estudiar un talud infinito sobre una agua desaturada de baja permeabilidad. O sea, vamos a tomar este ejemplo para ver cuáles son los factores, cuáles son los parámetros y los factores que influyen sobre las velocidades y los desplazamientos del deslizamiento. Vamos a suponer que la deformación plástica de corte se localiza en una pequeña banda de corte, de pequeño espesor, donde la escala del problema es mucho mayor que la dimensión de la banda de corte. El talud es infinito porque es una forma sencilla de calcular las actuantes y las fuerzas motoras y las fuerzas resistentes. También vamos a usar o vamos a tomar un espesor finito de banda de corte, donde se localiza toda la deformación plástica, o vamos a considerar directamente un plano de deslizamiento, o sea, una discontinuidad. ¿No? La deformación en ese plano, si consideramos una banda de corte, como la que se ve en esta figura, la masa deslizante se moverá, vamos a suponer que se mueve como un cuerpo rígido, y entonces la velocidad de la masa deslizante es única, y esa velocidad se reduce en forma lineal hasta en el ecuador de la banda de corte. Entonces es fácil calcular el incremento de trabajo plástico por unidad de volumen de banda con la tensión de corte por la velocidad de deformación de corte. Y la velocidad de deformación de corte puede calcularse como la velocidad máxima dividido el espesor de la banda. Este es un incremento de trabajo mecánico, de trabajo plástico, que se convertirá en un incremento en una cantidad de calor, en un incremento de calor. La tensión y la deformación de corte, el incremento de deformación de corte van a variar durante el análisis. Por otro lado, también podríamos considerar directamente un plano donde donde tenemos la tensión de corte actuando, y el trabajo, en lugar de calcularlo por unidad de volumen, como tenemos en la primera expresión, lo calcularíamos por unidad de área de superficie de deslizamiento. Entonces ese trabajo sería la tensión de corte por la velocidad del movimiento de la masa. Eso nos daría el incremento de trabajo mecánico, pero por unidad de superficie. No nos queda más remedio que ese calor o ese trabajo que se convierte en un calor de entrada en el problema, lo ponemos aquí, ese trabajo tendrá que obedecer las leyes de conservación de la energía. Entonces habrá un cambio en el calor almacenado en un volumen unitario y habrá un flujo de calor. Entonces, el cambio del calor almacenado está calculado en esta ecuación como esta expresión que tenemos aquí, es el calor almacenado, que es la capacidad calorífica por la temperatura. La capacidad calorífica es la cantidad de calor almacenada por unidad de masa por grado de temperatura, y si lo multiplicamos por la densidad tendremos la capacidad calorífica por unidad de volumen. Esa capacidad calorífica por unidad de volumen por la temperatura nos dará el calor almacenado en un volumen unitario. La variación, estamos introduciendo calor por trabajo mecánico, ahí habrá una variación, pero también va a haber un flujo. Entonces el flujo de calor lo definimos, está definido por el gradiente de la temperatura multiplicado por el coeficiente de conductibilidad térmica del medio. Y la diferencia de flujo de calor será la divergencia de ese flujo. ¿Está bien? Por ahora nos vamos a torturar con esto, pero les prometo que va a ser muy rápidamente. Que vamos a salir rápidamente. Si lo expresamos eso en una forma unidimensional, si ponemos en una sola dimensión, el flujo de calor resulta ser el coeficiente de permeabilidad por la derivada de la temperatura respecto de la posición. No he dicho que vamos a tomar un eje perpendicular al plano de deslizamiento como
eje de coordenadas en el sentido unidimensional del espesor de banda. Y por el otro lado, la divergencia de ese flujo de calor será el coeficiente conductivo por la derivada segunda de la temperatura respecto de la posición. Entonces, va a quedar esta ecuación, que es la ecuación de balance de calor, es una ecuación unidimensional, que dice que el incremento de temperatura será un incremento de temperatura por trabajo friccional, este que tenemos aquí es el trabajo friccional en la banda por unidad de volumen, más una disipación. O sea, aquí tendremos la disipación. O sea, hay una parte que entra como incremento, hay una parte de calor de entrada, de calor fuente, y hay una disipación. Este coeficiente, que es el coeficiente de conductividad térmica dividido en la capacidad calorífica, le llamamos difusividad del calor. A mayor difusividad va a haber una transmisión mayor del flujo de calor y por lo tanto vamos a tener menor temperatura. Y ahora tenemos que establecer el balance de masa del fluido como segunda ecuación de gobierno. Esta ecuación está escrita para un volumen unitario. Entonces tenemos, por un lado, el volumen que sale por aumento de la temperatura, el volumen saliente de agua en la mezcla suelo-fluido. Hay un volumen que saldrá cuando calentamos, porque vamos a tener diferencia de coeficientes de dilatación térmica. Este es el coeficiente de dilatación térmica del agua, este es el coeficiente de dilatación térmica del sólido, la porosidad N, y este es el volumen que corresponde al sólido. O sea, este es el volumen de vacíos, es la porosidad, y este es el volumen que corresponde al sólido. Si la suma de los dos sería la diferencia de volumen es el volumen saliente, multiplicado por el incremento de temperatura, nos da el incremento de volumen. Por otro lado, hay una deformación volumétrica por haberse incrementado la presión, porque la presión no está libre, no está drenada, sino que tiene un proceso de disipación, en donde tenemos la compresibilidad del agua por la porosidad, o sea, es el volumen que se comprime de agua, más el coeficiente de formación, el coeficiente de compresibilidad volumen unidimensional. Y hay una tercera cantidad, que es la diferencia entre flujo entrante y saliente, que resultará, ese es el flujo de Darcy, la K es la permeabilidad, y la diferencia entre el flujo entrante y saliente será la derivada segunda de la presión respecto de la posición. Con la derivada primera tenemos el gradiente de presiones, con la derivada segunda tenemos la divergencia de ese gradiente de presiones, que es la diferencia de flujo entrante y saliente. Bueno, ustedes me van a creer, si operamos un poco con los coeficientes, nos queda esta ecuación que tenemos acá, que es una ecuación diferencial que desde el punto de vista conceptual podemos decir que el incremento de presión en el tiempo, la derivada de la presión de poros en la banda, hay que recordar de dónde viene esto, la derivada de la presión de poros en la banda es igual al incremento o a la derivada de la temperatura respecto del tiempo por un coeficiente que le vamos a llamar coeficiente de presurización, más una parte de difusión de la presión por flujo hidráulico, y vamos a definir un coeficiente que es el coeficiente de difusividad, que es directamente proporcional a la permeabilidad K. ¿Está bien? Y inversamente proporcional al coeficiente de almacenamiento, que es no es más que este número que está aquí. Bien. Entonces, un número clave será este coeficiente de presurización. El coeficiente de presurización tendrá unidades
de presión por grado centígrado. O sea, yo por cada grado de centígrado de incremento de temperatura, tendré un incremento de presión. Entonces, esta es la constante que me da el incremento de presión cuando tengo un incremento de temperatura. La segunda parte de la ecuación es la disipación. Entonces, la disipación de presión. Por lo tanto, será muy importante este número, muy importante este parámetro, el parámetro de permeabilidad, porque con ese vamos a disipar las presiones que nos afectan la resistencia en la banda de corte. Bien, entonces hemos sufrido un poco. Tenemos esas dos ecuaciones. Es bastante sencillo derivarlas, pero bueno, bastante difícil de seguir en un tiempo corto. Pero sí les puedo decir, esta es la ecuación de balance de energía, la ecuación de transmisión de calor, esta es la ecuación de difusión de la presión. Y están acopladas porque el incremento de temperatura, la derivada de la temperatura respecto del tiempo, tiene que calcularse para entrar en la segunda ecuación para obtener el incremento de la presión de poro. ¿Está bien? Entonces, están fuertemente acopladas. Acá entra, en este término que está aquí, entra el trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico hace aumentar la temperatura, por el otro lado se difunde la temperatura. Esa temperatura que aumenta entra en la ecuación de presión, que rige la presión, la ecuación diferencial de la presión, genera incremento de presión y al mismo tiempo se está disipando dependiendo del coeficiente de difusividad ese que tenemos ahí. Todo ocurre en una banda que se puede pensar relativamente estrecha porque inclusive porque la temperatura, todo ocurre rápidamente y la temperatura y la presión no alcanzan un camino muy largo para difundirse. Aquí se ve en la figura el eje Y que hemos considerado para estas ecuaciones y aquí lo hemos marcado el eje Y porque vamos a resolver ahora el problema vamos a resolver estas ecuaciones mediante un esquema de diferencias finitas. He repetido aquí las ecuaciones en el recuadro y esas diferencias finitas van a ser diferencias finitas en el tiempo, donde el tiempo va a ser un número entero I por delta t, y en el espacio, en donde la coordenada va a ser un número entero K por delta I, aquí debería decir delta I, ¿no es cierto? Aquí a la derecha he puesto una gráfica de la temperatura en función de la distancia al plano de deslizamiento o al eje de simetría de la banda de corte. Este caso, con esta discontinuidad aquí, es para el caso de un plano de deslizamiento que tiene una discontinuidad y el calor se reparte hacia ambos lados del plano de deslizamiento en forma igual, entonces hay una simetría que se puede aprovechar. En esta solución, el calor puede introducirse en el plano de deslizamiento como una condición de contorno y se supone que el medio es un medio semi-infinito. Es muy rápida la disipación, entonces vamos a hacer la hipótesis de que toda la disipación de calor y de presión se ocurre en la capa de arcilla o de material saturado de baja permeabilidad. La primera ecuación se puede discretizar mediante el método de las diferencias centrales, como se ve acá. Aquí I es el índice del tiempo, K es el índice del espacio, y podemos decir que la temperatura de un paso es la temperatura en un lugar, K, la temperatura de un paso I+1 en un lugar, K, es la temperatura del paso anterior en el mismo lugar, K, y depende de las temperaturas vecinas, la K-1, la K y la K+1, multiplicado por un coeficiente R1 que
depende directamente del coeficiente de difusividad. Lo mismo se puede hacer usando diferencias centrales para la presión. Entonces, para la presión se puede calcular la presión para un tiempo I+1 en la ubicación K, como la presión para ese tiempo I en la ubicación K, y aquí se introduce el presión debido al cambio de la temperatura. O sea, aquí es el momento en que se acoplan las ecuaciones. De este número que tenemos aquí, podemos calcular ese incremento de temperatura multiplicando por acá está la temperatura en el mismo lugar, pero en dos instantes diferentes, multiplicándolo por el coeficiente de presurización. Y el resto y la disipación está en este término de las otras posiciones, o sea, es en el mismo tiempo para distintas posiciones K, alrededor de esa posición K que estamos estudiando. Y del coeficiente, el R2, este coeficiente R2 es función del coeficiente de difusividad hidráulica que habíamos visto, que era muy similar, que era directamente proporcional a la permeabilidad. Bueno, este es un esquema, le faltan algunos detalles, pero con este esquema se puede calcular la temperatura y la presión en la banda de corte o en el plano de deslizamiento. Bien, aquí estoy presentando una gráfica que en vertical tiene la presión de poros normalizada con la presión efectiva, lo que llamamos en algunos casos RU. Entonces, para la presión de poros nula, para 0, y igual a la presión efectiva inicial para 1. Y en horizontal tenemos el tiempo. Y las dos gráficas se han hecho para un talud infinito con coeficiente de seguridad igual a 1. O sea, ese talud infinito, el coeficiente de seguridad igual a 1, es un talud que permanece estable, o si se le aplica una pequeña velocidad de deslizamiento, comienza a deslizar. Si se fijan, esto en la evolución de la presión, o la evolución de RU, empieza a medida que transcurren los segundos de este tiempo que tenemos aquí, de esta escala de tiempo. Al principio no hay disminución, no hay aumento de la presión de poros, ni aumento de RU, y por supuesto, disminución de la presión efectiva, y se mantiene la resistencia. ¿Está bien? Por supuesto, esta etapa inicial depende de la velocidad inicial que hemos puesto. Aquí se pusimos una velocidad inicial de 10 a la menos 4 metros por segundo. La diferencia entre las dos gráficas corresponde a usar dos diferentes coeficientes de difusividad hidráulica. El menor es para la más gruesa, y el mayor para la curva más fina. Un coeficiente de difusividad hidráulica del orden de 10 a la menos 5 corresponde, según aproximadamente a una permeabilidad de 10 a la menos 10 metros por segundo, dependiendo del coeficiente de compresibilidad volumétrica que hayamos adoptado, porque prácticamente el coeficiente de difusividad es igual a la permeabilidad dividido el coeficiente de compresibilidad volumétrica unidimensional, porque la compresibilidad del agua es muy baja. Entonces, si uno mira la ecuación que corresponde al coeficiente de difusividad, ese coeficiente de difusividad tiene la misma estructura que el coeficiente de consolidación, el de consolidación edométrica. Entonces tenemos un medio, una forma de tratar de estimarlo. Si uno toma un valor de coeficiente de compresibilidad medio de la literatura y una permeabilidad de 10 a la menos 10, da alrededor de un coeficiente de difusividad de 10 a la menos 10. Si lo
10 veces más chico, vemos que ocurre una disminución de la escala de tiempo. ¿Por qué he traído esto para ustedes? Que es directamente un talud que se mueve, tiene equilibrada la fuerza motora con la fuerza resistente al principio, porque el tiempo en que se desarrolla la presión de poros, el tiempo que se desarrolla un RU igual a 1, que se desarrolla la presión de poros que iguala la presión efectiva, es importante porque si a mayor tiempo de esto vamos a tener mayor chance que en un terremoto no se alcance una resistencia nula. Entonces, los coeficientes de difusividad menores van a dar menos, van a causar que en pocos segundos del acelerograma, en pocos segundos del terremoto, tengamos un crecimiento rápido de la presión de poros. En cambio, cuando tengamos una permeabilidad mayor y una difusividad mayor, vamos a tener la oportunidad de reducir menos las resistencias durante el terremoto. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer para estimar los parámetros importantes que hemos determinado? Los dos parámetros importantes son el coeficiente de presurización y la difusividad hidráulica que habíamos estado discutiendo. El resto de los parámetros correspondientes a la transmisión de calor no varían tanto como varía, por ejemplo, la permeabilidad de los materiales saturados, o como puede variar la compresibilidad, que está en la compresibilidad que tenemos acá. Entonces, estos son los dos parámetros que necesitamos determinar si queremos evaluar un talud que tenga una posibilidad de deslizar en forma catastrófica. Entonces, para tratar de determinar en forma experimental, el coeficiente de presurización, se han hecho ensayos en la Universidad Politécnica de Cataluña con esta celda de calentamiento que vemos aquí a la izquierda. Esta celda, ahí la mantiene la probeta de suelo, y un calentador al cual se le aplica una potencia y tiene la medición de temperatura en esta posición y en esta posición, y la medición de presión en esta otra posición. Entonces, cuando se hace un ensayo de calentamiento, que se puede ver aquí a la derecha, que aumenta, se aumenta una potencia, se coloca una potencia en el calentador, en ese ensayo de calentamiento tenemos inmediatamente un pulso de presión, aumenta la presión en los dos transductores que se ve acá. También en el proceso de enfriamiento se disminuye la presión a medida que se enfría. Como la celda se hace en condiciones no drenadas, o sea, no hay drenaje. Al no haber drenaje, lo que se está calculando, lo que se está obteniendo es el incremento de presión por un incremento de temperatura. Entonces, el incremento de presión por incremento de temperatura no es más que la constante que hay entre los dos, es el coeficiente de presurización. El coeficiente de difusividad no es muy sencillo calcularlo como la permeabilidad dividido el peso específico del agua y dividido en el módulo de compresibilidad volumétrica. No es tan sencillo porque en un ensayo edométrico las dos cantidades van cambiando a medida que se va consolidando. Entonces, tendríamos que hacer ensayos de consolidación a las presiones que estimemos para la capa de arcilla saturada y calcular el coeficiente, esto es igual directamente al coeficiente de consolidación, y calcular el coeficiente de consolidación teniendo en cuenta que que la presión actúa descargando el esqueleto del suelo. Bien, entonces combinemos nuestro estudio del acoplamiento termohidromecánico con
el método de Newmark para este talud Repasemos el método de Newmark, del bloque deslizante. En el método de Newmark se integran las aceleraciones que exceden la aceleración de deslizamiento. La aceleración de deslizamiento es la aceleración horizontal que hace deslizar el bloque. El bloque tiene la resistencia a fricción y tiene una masa. Entonces, cuando yo lo acelero en forma estática, empieza a deslizar para la aceleración de deslizamiento a su tiempo. Aunque este primer gráfico que tenemos desde arriba hacia abajo, la zona gris es las aceleraciones que exceden la aceleración de deslizamiento. Y si integramos las zonas grises, vamos a obtener un gráfico de velocidad, y luego si dejamos que el bloque se detenga con las fuerzas de fricción, tendremos un gráfico de velocidad, como se ven acá, que pueden ser integrados para obtener el desplazamiento permanente acumulado. Para cada pulso de estos de velocidad tendremos un incremento de desplazamiento y al final del terremoto tendremos un desplazamiento acumulado. Vamos entonces a combinarlo con el cálculo de la presión de poros en el plano de deslizamiento o en la banda de corte. En este caso, esta combinación va a ser, primero vamos a calcular la resultante, vamos a obtener la resultante entre las fuerzas motoras de un metro de talud deslizante y las fuerzas resistentes. En las fuerzas resistentes va a participar, van a disminuir las fuerzas resistentes, las va a disminuir la presión de poros, ¿no? Y como se hace este cálculo, se va a hacer para un tiempo I delta T, va a tener un subíndice I, ¿no? Por supuesto, la fuerza resistente depende del ángulo de fricción, depende del ángulo de fricción de la superficie. Cuando calculemos esa resultante entre fuerzas motoras y fuerzas resistentes, vamos a poder calcular el incremento de calor, multiplicando por la velocidad. Si hay una resultante positiva, iniciaremos el movimiento y lo detendremos cuando cuando la velocidad llegue a cero, y la velocidad se podrá como la resultante dividido la masa por delta T, el incremento de velocidad anterior. Cuando damos el incremento de calor, podemos introducirlo en las ecuaciones, en los esquemas de diferencia finita de la temperatura y de la presión para el paso siguiente, y con la única salvedad que tendremos que entender el cálculo por diferencias finitas desde la posición K igual a 1 hasta la posición K NAI, que es un número de pasos de incrementos de desplazamiento delta I en el eje perpendicular al plano de deslizamiento, estimado de manera que esto haya decaído suficientemente, que las temperaturas haya caído en forma suficiente, considerando un medio de 6 minutos. Esto se repite, acá un lazo de manera de volver a calcularla de fuerzas numéricas. Calcular el valor, pagar el incremento de presión y sucesivamente. Es una combinación y un análisis de Newmark con un termohidrómetro unidimensional por diferencias finitas. Aquí en esta gráfica, análisis muestra los resultados que tiene un ángulo de 12 grados, que se puede ver en esta tabla. Un perfil de 18. De presurización 0,01
el número que no varía el deslizamiento. Ese la relación de deslizamiento de 0,1 y un coeficiente de seguridad de un coeficiente de seguridad de 1.5. Entonces, con estos datos utilizados como ejemplo el acelerograma del terremoto de Taiwán en 1990, el RSI 80, es muy intenso, fíjense en esta escala se grafica la velocidad del desplazamiento al mismo tiempo, y si vemos las aceleraciones, estamos hablando de los 9 en este sentido. No altamente eso. También es un elemento relativamente alto. Y muestra resultados de desplazamiento para el mismo, este coeficiente de difusividad 0,15, que correspondía a una permeabilidad del orden de 10 a la menos metros por segundo, y de difusividad de la 6. Esto está para un plano de deslizamiento, no una banda corta. En primer caso, se me apagó el micrófono. En primer caso tenemos un acumulado permanente del orden de los 2 metros, porque relativamente pequeño, porque la aceleración ha sido bastante diferente, aún con una aceleración bastante alta, que es del orden 0,8, 0,9, y un movimiento que se ve en estos un largo periodo que se aparecen en la versión. Aún así, con una aceleración de deslizamiento de ese orden, el deslizamiento no podría denominarse catastrófico, ese tal vez sería 2,5 metros. En cambio, el coeficiente de difusividad, lo mismo la permeabilidad, el deslizamiento se vuelve incontrolado. En la gráfica no he puesto desplazamiento más allá, porque el desplazamiento tiende al desplazamiento infinito. Bien, lo mismo se ha hecho, podemos observar en la gráfica siguiente las velocidades. La violeta es la velocidad para este coeficiente de difusividad, y la color rojo es para el otro coeficiente de difusividad. Puede ver que es bastante sensible a la permeabilidad. Este modelo es bastante sensible a la permeabilidad, porque pasar de una permeabilidad de 10 a la menos 10 a pasar a una permeabilidad de a la menos 11, en esta hipótesis de un plano de deslizamiento, hay un drástico aumento de las velocidades, como se ven ahí, como se ve en la curva roja, y un drástico aumento del alcance del desplazamiento que se obtiene. Bueno. Bien, otro resultado que se puede mostrar es el resultado de evolución de la presión de poros en el tiempo. En vertical tenemos RU, o sea, la presión de poros normalizada con la presión efectiva inicial, y en horizontal el tiempo para el acelerograma de Chi-Chi que habíamos considerado. La gráfica color azul, la gráfica marrón corresponde a un coeficiente de difusividad de 10 a la menos 6, y la gráfica azul corresponde al mismo coeficiente de difusividad, pero ahora considerando, en lugar de un plano de deslizamiento como una discontinuidad, que es el marrón, considerando un ancho de la zona de generación de calor
de la zona plástica de 10 milímetros. Eso prácticamente tenemos el mismo resultado. En cambio, cuando aumentamos en la zona de introducción de calor, o sea, la zona donde estamos considerando distribuido el trabajo mecánico, la aumentamos a 20 milímetros, el incremento de presión de poros es mucho menor. Fíjense que prácticamente se alcanza un incremento de presión de poros de 0,25 con una disminución de la tensión efectiva bastante menor que en el caso de, aún con el mismo coeficiente de difusividad, que en el caso en el que se toman 10 milímetros. Cuando se toma, aquí por comparación se ha puesto también la evolución de la presión de poros para el coeficiente de difusividad 10 a la menos 5. Entonces, por un lado, el problema es muy sensible a la verdad, y por el otro lado, el problema depende del espesor en donde consideremos distribuido el trabajo mecánico. Es difícil, a pesar de que sí, se han visto superficies de deslizamiento de pequeño espesor, es difícil considerar que la generación de calor y la disipación de calor, que la generación de calor se hace en una discontinuidad. O sea que el que tengamos un ancho de banda donde se concentren esas deformaciones plásticas, mejora las cosas de lo que veíamos para el caso del plano de deslizamiento. Bien, entonces, hasta aquí tenemos ese concepto. Pero hay otros, hemos estado hablando mucho rato del efecto de disminución de la resistencia por aumento de la temperatura, que genera aumento de las presiones en la banda de corte, en esta banda de corte deslizando en un material, generada en un material saturado de baja permeabilidad, pero resulta que hay otras fuentes de disminución de la resistencia, de fricción, debida a la velocidad del deslizamiento. En la figura de la izquierda se muestra la evolución de la fricción, que es el gráfico negro, cuando se aumenta la velocidad, que es el gráfico rojo. La velocidad se mide en el eje de la derecha y se mide en el eje de la izquierda. A medida que cuando se parte de una velocidad relativamente baja, se tiene una fricción del orden para este material, que es cuarcita. Perdón, no les dije que este ensayo se ha hecho en condiciones de humedad de laboratorio, sin saturar. Y entonces la fricción, a medida que se aumenta la velocidad de aplicación del desplazamiento, se muestra en horizontal, disminuye en forma drástica, de 0,6 a 0,2, un coeficiente de fricción de 0,6 a un coeficiente de fricción de 0,2. Es denominado calentamiento instantáneo, en inglés sería flash heating. Y si se hacen varios ensayos a distintas velocidades, se pueden determinar gráficas como la que está a la derecha. En esta gráfica de la derecha se ha puesto en escala logarítmica la velocidad de deslizamiento y en escala común el coeficiente de fricción. Entonces, para nuestros ensayos en mecánica de suelo, mecánica de roca, se hacen normalmente a velocidades de deslizamiento muy bajas y se obtienen coeficientes de fricción. Pero parece que a partir de una velocidad que estaría alrededor de 0,1 metros por segundo, una velocidad que es una velocidad crítica, la fricción decrece rápidamente aún en condiciones drenadas, hasta alcanzar valores de fricción muy bajos. Entonces, estos ensayos se hacen para intentar explicar la disminución drástica de resistencia de las fallas durante un terremoto. Bueno, ustedes saben la teoría del rebote elástico, que estamos acumulando energía en una falla hasta que
se vence la fricción, pero resulta que cuando las dos partes del ajo se mueven a velocidades muy altas que no están justificadas con la resistencia a fricción que tienen previamente. Entonces, los geofísicos intentan explicar esas velocidades con estas disminuciones drásticas de la resistencia de fricción. Esto también en taludes de roca se verifica, de hecho, y hay algunos casos en que se ha podido constatar con digamos, fusión de rocas, etc. Bueno, eso se lo dejo como una inquietud para ver que, a pesar de los numeritos que hemos hecho recién, con velocidades del orden de 1 metro por segundo, tendríamos resistencias de fricción en la roca del orden de 0. Bueno, entonces nos tocan las conclusiones. Entonces estamos para las conclusiones. A ver si puedo. ¿Por qué? Ahí vamos. Bueno, conclusión. Por un lado, podemos decir que los terremotos pueden provocar una disminución drástica de la resistencia durante un deslizamiento por efectos de termodinámicos, cuando consideramos materiales saturados de baja permeabilidad. Y si hay esa disminución drástica, se pueden generar deslizamientos catastróficos. Por otro lado, si queremos, si tenemos que evaluar un talud, como puede ser un talud de una presa, un talud en un embalse que sufre descensos de embalse o que está sujeto a terremotos y que está sobre una arcilla saturada, vamos a necesitar parámetros para poder evaluarlo, y los parámetros claves para evaluar la evolución de la presión son la presión de poros, son el coeficiente de presurización, que es el que nos da el incremento de presión por el incremento de temperatura, por grado de temperatura, y el de difusividad, que está relacionado directamente con la permeabilidad. Vimos que es posible estimar el coeficiente de presurización utilizando algún ensayo, o también estimarlo con el coeficiente de compresibilidad volumétrica, o sea, a partir de un ensayo volumétrico. A ver. Este coeficiente de difusividad, ya lo dijimos, está muy relacionado con el coeficiente de consolidación de la mecánica del suelo clásica, o sea, podemos usar el equipamiento de ensayos de consolidación para intentar obtener un valor experimental. Y otro comentario o conclusión es que si consideramos que el calor no se introduce en un plano, sino que estamos introduciéndolo en un tamaño finito, el efecto de considerar un espesor de la zona de concentración de deformaciones es disminuir la velocidad de generación de presión de poros, que nos ayuda en el caso de terremotos, porque a medida que la presión de poros es más lenta, la generación de presión de poros es más lenta que la duración del sismo, tendríamos la posibilidad de mantener cierta resistencia durante el terremoto. Y finalmente, como comentario, les digo que no solamente está la capacidad de disminuir la resistencia por efectos termohidromecánicos, sino que está, por supuesto que ya sabemos que en materiales saturados puede haber licuación, o en rocas puede haber este fenómeno de calentamiento instantáneo que genere una caída de la fricción y por lo tanto la posibilidad de una disminución drástica de la resistencia que conduce a un deslizamiento catastrófico. Bueno, hasta aquí llegué. Muchas gracias por su atención, por haber estado en esta charla. Estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta.
muy interesante la presentación. Eso. Tenemos ahora 53 personas en la audiencia, hemos llegado en algún momento a 60, les pedimos disculpas por algunos problemas que hubo en el audio, pero bueno, son las limitaciones de los servidores y las conexiones de internet. Espero que hayan podido escuchar la mayor parte de la presentación. Vamos a abrir a discusión el trabajo y a dar la posibilidad de que hagan preguntas. Me piden por favor la palabra o me transmiten la pregunta por el chat. Mientras tanto, si me permiten un comentario, a mí lo que me parece muy interesante de este trabajo, esta línea de investigación en la que está trabajando Francisco ya hace un tiempo, es que los deslizamientos justamente tienen ese comportamiento difícil de predecir, es decir, hay deslizamientos que vemos reptar durante toda nuestra vida y parece que no pasa mucho más que eso, hasta que un día se despiertan y deslizan rápidamente y provocan una catástrofe, ¿no? Eso es lo que nos desconcierta de este fenómeno. Y me parece muy interesante intentar explicar esto, intentar entenderlo, porque al entenderlo podemos mejorar nuestra capacidad de prevenir los problemas que surgen de esto. Bueno, tengo... Mauricio pregunta si el efecto TAM está directamente relacionado con el espesor de la zona cizallada. ¿Se podría decir que existe un valor umbral del espesor E en donde el efecto THM es despreciable? Yo diría que sí, lo que pasa es que es bastante difícil de determinar, porque lo que imaginamos siempre una rotura con ramificaciones, a pesar de que en algunos casos hay planos de falla muy definidos, muy determinados. Estamos pensando también que esto se desarrolla en suelo fino, o sea, en una arcilla o en un limo de baja permeabilidad. Que los valores de espesor de la zona de cizallamiento sean realmente pequeños, ¿no? En el trabajo se ha tratado de variar ese espesor para ver la influencia. Evidentemente tiene una influencia muy grande. Si el calor en una zona mayor, es menor la posibilidad de incremento de presión de poros. Rubén Rodari pregunta, ¿cuál es el rango de temperaturas esperado para este efecto THM? Y una segunda pregunta, si se espera generación de vapor, ¿no debería incluirse el calor latente en las ecuaciones de balance? Es interesante la pregunta. El rango de temperatura depende de la tapada, porque todas las fuerzas se escalan con la tapada, a medida que yo tengo mayor tapada, tengo mayor fuerza de fricción inicial y todas las temperaturas suben. Entonces, si la escala del problema es muy grande, es posible que todo este análisis no tenga valor, porque el agua va a vaporizar. Entonces vamos a tener que tener en cuenta la presión de vapor. Entonces este es un análisis que está simplificado para condiciones de temperatura menores a 100 grados o a la temperatura de ebullición que corresponde a la presión que tendríamos. Bien, yo en relación a eso tenía una pregunta. En los ensayos que mostraste de la cuarcita, ¿tenés idea del orden de las tensiones normales? Supongo que será un ensayo de corte o algo así. ¿Qué orden de tensiones normales están aplicadas ahí? El orden de las tensiones es alto. En este momento no recuerdo, pero son tensiones muy altas porque en este momento no recuerdo, no podría decirlo, pero son tensiones muy altas porque ellos están interesados en tensiones generadas por la neotectónica.
Normalmente lo hacen con tensiones de compresión muy, muy altas. Y una segunda duda que me surgió mientras te escuchaba es, en tu modelo, hasta aquí, o no sé si en alguno que hayas publicado, no se tiene en cuenta la dilatancia, es decir, el cambio volumétrico de la No, arcilla. no, la dilatancia, o sea, ¿qué pasa? La dilatancia es a favor, porque si yo genero dilatancia, disminuyo la presión de poros. Es posible considerarla. Lo que pasa es que en todos los casos reales son superficies ya desarrolladas que se suponen en condiciones residuales y ya sin posibilidad de aumentar el volumen, o sea, sin posibilidad de dilatar. O sea, ya se supone que ya están establecidos los planos de deslizamiento, la superficie de deslizamiento y están a dilatancia nula. Bueno, yo sigo preguntando, ya que los demás no preguntan, aprovecho. Pensaba en cuanto a la aplicación práctica, ¿no? Hay bastantes trabajos sobre Bajont, hay un trabajo muy interesante aplicando esta teoría, y pareciera que en el caso de Bajont es casi la única explicación posible para las velocidades, creo que llegó a algo así como 30 metros por segundo, si mal no recuerdo, y la única manera de explicar esas altas velocidades es que suceda algo como lo que acabas de describir, no hay otra manera de explicarlo. Si conocéis otros casos en que realmente esta teoría ha permitido explicar el deslizamiento y no caben otras explicaciones. Lo que hay es alguna explicación de un deslizamiento importante en China, creo que es el Xiaolin o algo así, donde la gente ha tomado material del deslizamiento y ha hecho ensayos tanto en condiciones secas, en condiciones de humedad de ambiente del laboratorio, con condiciones saturadas. Y en esos casos así explican el alcance del deslizamiento. Eso lo han hecho, hay un grupino, ha hecho una evaluación del alcance del deslizamiento, pero también ensayos del material sobre el que deslizó ese talud, genera ese talud que no me acuerdo exactamente cómo es en chino, que creo que es Xiaolin o algo así. Ese talud se deslizó debido al terremoto de Wenchang del 2008. Ya en esto hay una investigación que sigue haciéndose. En la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, se intentó, no sé qué resultados tendrán hoy día, hacer ensayos de fricción en arcillas con un aparato de corte rotatorio para poder darle las velocidades que requieren estos ensayos, y la verdad que no sé qué han podido hacer, hasta dónde han podido llegar. Sí, hasta donde yo sé, no ha funcionado de momento el equipo. Es bastante difícil hacer ensayos de laboratorio a esas velocidades, ¿no? Son velocidades realmente elevadas. Si uno piensa en un ensayo de laboratorio normal, que normalmente está muy por debajo del milímetro por segundo, y acá estamos hablando del orden de casi del metro, o el decímetro o el metro por segundo. Son varios órdenes de magnitud, y entonces es muy difícil. Bueno, creo que no tenemos nada más. Bueno, tenemos un anuncio de Constanza que les invita ahí a dejar su correo electrónico por si quieren recibir información de
seminarios y otras actividades, cursos, etcétera. Y bueno, desde ya le agradezco a Francisco su presentación, muy interesante, y a todos la participación y el interés. Y le damos un aplauso virtual. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por asistir a esta actividad del Instituto de Investigaciones Antesísmicas.